Muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Esta semana hemos estado hablando a propósito justamente de lo que han sido, pues estas consideraciones que a través del Foro Intergremial Querétaro Planeado han hecho consideraciones expertos, especialistas, empresas, empresarios, organizaciones sociales a propósito de lo que tiene que ver con la economía circular. El miércoles todavía en Golpe de Mesa, Lorena Jiménez nos comentaba junto con Aldo Alfaro, junto con Sergio Camacho del Colegio de Ingenieros Civiles, Aldo Alfaro del Colegio de Arquitectos. ¿Usted se imagina que se hace una obra pública, ¿no? Se anuncia, ahorita hablamos de la de Paseo 5 de Febrero, si quiere, la que quiera, usted la que quiera imaginar. A ver, vamos a cambiar esta carretera. Bueno, tienen que demoler una serie de cosas, de cemento, de varilla, de situaciones que tiene que llevar un proceso y un protocolo, porque además le debo referir a usted, hay una ley federal que obviamente regula este tipo de situaciones. Bueno, ayer nos llamaba la atención porque referían que el 45% de los residuos de la construcción comprenden materiales de excavación y que obviamente pues tiene que seguir un tratamiento especial a propósito de esta ley de economía circular, a propósito de esta necesidad de reutilizar, de reaprovechar, de redireccionar una serie de situaciones. Y en lo que se refiere en este panel de residuos de construcción y demolición que se llevó a cabo justamente en este cuarto foro intergremial Querétaro Planeado, bueno, en el Colegio de Ingenieros, ya lo señalaba el mismo ingeniero Sergio Camacho Hurtado, bueno, pues que es un tema que también tenemos que aprender, que tenemos que revisar, que tenemos que considerar. Imagínese usted, y lo planteábamos el miércoles, en los municipios donde de repente se realiza una labor importante, una obra importante. Podemos ir al municipio de Corregidora con esta obra del distribuidor Santa Bárbara, que obviamente tienen que romper ciertas estructuras, se genera estos materiales, estos residuos de construcción, y entonces alguien tiene que encargarse de este tipo de tareas, porque además están ya reglamentadas a nivel federal y también a nivel local a través de la ley de economía circular, o le llaman de la ley de gestión integral, ¿no? De residuos, sí, que obviamente es parte de este mismo concepto y principio que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Me acompaña en esta mesa y le agradezco mucho al arquitecto Roberto Ledesma Montes que nos haga favor de acompañarnos en esta mañana a propósito de este tema que me parece además significativo, y es director de Reurba, Reciclados Urbanos. Esta empresa que, por cierto, ayer salió a relucir ahí en este foro intergremial Querétaro Planeado como una de las pocas empresas, si no es que la única, que se dedica justamente a este tipo de actividades que son importantes en el esquema de la excavación de obras, generación de obras públicas aquí en el estado de Querétaro. Arquitecto, ¿cómo está, Roberto? Buenos días. Buenos días. Aquí saludándolos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Pues sí, estuvimos en el foro intergremial de Querétaro Planeado estos últimos 3 días, martes, miércoles y jueves. Muy interesante el foro. Sí, efectivamente hubo mucha participación de todos los sectores, con mucho interés de parte de todo el mundo, mucho interés, Roberto, porque la economía circular no es una cuestión de moda, es una cuestión necesaria, es un cambio ahí, como lo dicen, un cambio de paradigmas, un cambio de la manera en que venimos haciendo las cosas. Sí. Obviamente las hemos venido haciendo mal, porque hemos causado un daño medioambiental muy, muy grande, que necesita ya tomar acciones inmediatas para resarcirlo, si no vamos a tener problemas graves. Bueno, a lo mejor ya no voy a estar en el 2050, pero todo el mundo habla de que el 2050 es una fecha importante como para tomarla en cuenta, para tomar acciones ahorita, para poder mejorar el planeta. Siempre hablamos de un mundo mejor, un planeta mejor, pero ¿qué hacemos por ello? Sí, pero no hacemos nada. No hacemos nada, nada más queremos que cambie, así, que cambie solito. Oye, Roberto, Roberto Ledesma, yo les preguntaba justamente, ¿no?, a los integrantes en aquel foro, oye, si viviéramos realmente en un Querétaro planeado, hoy no estaríamos sufriendo situaciones que tenemos que padecer. Hoy tendríamos una ciudad más ordenada, hoy tendríamos una ciudad donde se pudieran reciclar la basura, se podría reutilizar de mejor manera el agua, podríamos pensar incluso en que las obras públicas estuvieran orientadas a tener una realmente, no en el discurso, que también les decía eso, sí, de una mejor calidad de vida, sino en realidad hacer algo por nuestra propia naturaleza antes de que llegue el 2050, mi querido Roberto. Así es, y efectivamente pensamos de que ¿por qué no lo hicimos antes? Pues no sé, fue desidia, fue desconocimiento, fue lo que haya sido, porque digamos, la reglamentación o la vía de cómo hacerlo estaba planeada.
A finales de los 80s, cuando México, Canadá y Estados Unidos estaban tramitando pues incursión en el Tratado de Libre Comercio, pues Canadá y Estados Unidos le dijeron a México, oye, pues ¿qué planeación tienes para el medio ambiente? Y no la tenía. ¿Qué plan tienes? Sí, no la tenía, y ahí empezaron a trabajar. Inclusive hay una doctora que vive aquí en Querétaro, que es la doctora Cristina Cortinas. Ella participó, no sé en qué tanto participó, pero se ve que es una persona con mucho conocimiento medioambiental. Sí. Y participó en la creación de esa ley. En 1988 salió, en enero del 88. Es la ley federal, ¿no? La ley federal, que es la ley se llama Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. Correcto. Ley General de Equilibrio Ecológico, ahí lo dice. O sea, hay que hacer algo por el medio ambiente. Esto hace más de 30 años. Ajá. Y pues a la fecha no hemos hecho nada. Y cuando hablamos de equilibrio, hablamos obviamente de tener que cuidar lo que hacemos, como el hombre es el principal depredador de la naturaleza, que en esos equilibrios tendríamos que estar atentos, ya los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el federal. Ayer nos pasaron un video, y una de las frases que decía, muy, muy importante, dice que la naturaleza necesita del hombre. Bien. Más bien, al revés, perdón. El hombre necesita de la naturaleza. Y la naturaleza no necesita del hombre. Y lo vimos muy claramente ahorita en la pandemia, cuando por la misma pandemia nos tuvimos que, como dicen, quédate en tu casa. Nos tuvimos que quedar todo el mundo en la casa. Sí, claro. La naturaleza se empezó a regenerar. El planeta se empezó a regenerar solo. Mares el viento, la atmósfera, el clima, bosques, todos se empezaron a regenerar. Mira, me decía Lorena Jiménez, ¿no? Es importante, a propósito de estos 7 principios fundamentales, por ejemplo, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar, reciclar, que obviamente es importante a propósito justamente de esto que tiene que ver con lo que el día de hoy estaremos hablando, a propósito de reciclados urbanos. Mi querido arquitecto Roberto Ledesma, ¿por dónde tendríamos que comenzar? Y lo pregunto, porque hoy vemos obras importantes que se realizan en la ciudad, en la zona metropolitana de Querétaro, ahí en Corregidora. Anunciaron esta semana el Paseo 5 de Febrero, que ya está en proceso de construcción. Hay que demoler algunas situaciones. ¿Qué se hace y cuál es el protocolo? ¿Cómo se tendría que hacer ese tratamiento de estos residuos de demolición? En la ley está muy claro lo que se tiene que hacer. Ahí lo que debemos hacer todos los ciudadanos, todos los funcionarios, es leer la ley, porque ahí nos dice quiénes somos los responsables y de qué cosas somos responsables y qué tenemos que hacer. Al final de cuentas, todos somos responsables porque todos somos generadores de residuos en una o en otra medida. Y de basura, pero en este caso estamos hablando de residuos de construcción. Siempre hay alguna remodelación que tenemos que hacer en la casa, y aunque sea 100 kilos de escombro o 200 kilos, generamos. Y de ahí si viene una clasificación, así lo clasifica el reglamento de la CDSU, donde manifiesta que hay 4 tipos de generadores. Los macrogeneradores son pues, empresas grandes que producen más de 10 toneladas de 100 toneladas, perdón, de 100 toneladas de escombros al año. Correcto. Macrogeneradores. Hay otros que son grandes generadores, entre 10 y 100 toneladas, que es muy fácil. Un camión pesa 10 toneladas. Sí, claro. Aquel que genere un camión de escombro al año es gran generador. Luego están y tiene que seguir ciertos tiene que seguir el protocolo y hacer lo que dice la ley. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Me quedo pensando, ¿no? Estoy viviendo en términos micro, en la familia, haces la remodelación del baño, sacas el cascajo, sacas lo que le llamamos, ¿no? El cascajo, el escombro, y vemos un terreno baldío en un ladito y ahí lo tiramos y ahí lo dejamos. Perdóname, pienso en el otro, ¿no? En el que de repente hay terrenos agrícolas, tú conoces bien porque además eres serrano, mi querido Roberto, mi querido arquitecto, y de repente dices, bueno, yo veo que llegan a un terreno que tiene una vocación incluso agrícola, y de repente llegan con escombro, cascajo para convertirlo, darle una forma diferente, y entonces estos usos de suelo cambian y entonces el desarrollo sostenible pierde esos equilibrios, ¿o no? Claro, sí. Es que tenemos que irnos un poco atrás y saber cuál es la causa del problema. Sí. La causa del problema es que hemos estado dañando al planeta. Y siempre que hablamos del planeta nos imaginamos esa
pelota, pues. Sí. Sí, ese globo, ese balón, hago una referencia de un balón. Sí. El planeta es un balón, pero el planeta no es la Tierra, no es Tierra. O sea, el planeta está conformado por capas, el núcleo, masa y la corteza terrestre. Y la corteza está cubierta, o sea, el planeta está cubierto de una superficie que es de agua y de tierra. Esa tierra, confundimos el término de tierra con suelo. Al final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa conservar es el suelo. La base superficial de la tierra, no quiere decir que no tenga interés, pero no nos produce alimentos. Lo que nos produce alimentos es el suelo. Siempre hago referencia, y seguramente por algo me la aprendí, de una definición de un maestro de mecánica de suelos en Monterrey. Yo estudié en el TEC de Monterrey, y llevé una materia que se llama mecánica de suelos. Y lo primero que nos hizo aprender el maestro Carlos Crespo Villalaz, fue la definición de suelo. Y hasta la fecha muchos de mis compañeros no se la saben y no me saben decir qué es suelo cuando les comento. Y suelo está muy fácil. La definición de suelo es una delgada capa sobre la corteza terrestre que proviene de la desintegración y o alteración física y o química de las rocas y de las actividades de los seres vivos que sobre ella habitan. Eso es la composición del suelo, y eso es lo que nos da la capacidad de producir alimentos. ¿Qué es lo que debemos atender y que debemos cuidar? Eso es lo que debemos de cuidar, que el suelo no se dañe, y lo que dañamos debemos de resarcir ese daño. Claro. Es decir, por ejemplo, en la construcción, que es el tema que nos toca, cuando llegamos a hacer una construcción y llegamos al terreno donde vamos a construir, que generalmente las obras urbanas se ubican en suelos propicios para la agricultura. Sí, claro. Casi nunca nos vamos a ciudades donde haya desiertos, o nunca nos establecemos ahí. Si hay sus excepciones, como Las Vegas o Dubái, pues Dubái, nada más. La mayoría nos establecemos en donde hay de comer, donde hay suelo para comer. Sí, claro. Y lo que hacemos es, el primer concepto de cualquier obra es limpieza, trazo y nivelación. Y después la excavación. Generalmente cuando vemos tierra, lo tomamos hasta como de mala suerte, que nos tocó mucha tierra. Y sacamos la tierra y la llevamos a depósitos a tirarla en hoyos, en vez de tomar esa tierra para hacer mejoramiento de otras tierras que necesiten claro, vida, pues. Pero a ver, yo me regreso. Usted es experto en la materia y además tiene una gran trayectoria, justamente no solamente en Querétaro, sino incluso a nivel nacional. Hablaba el día de ayer, por ejemplo, de que alrededor de 7,800 toneladas se generan en Querétaro, es decir, 2 millones de toneladas de residuos de construcción al año, al día. 7,800 toneladas en el estado de Querétaro nada más. Implica, ¿no?, una gran, no solamente desfachatez, pero un gran desprecio a lo que realmente tiene que ver con el suelo en Querétaro, arquitecto. Claro, y en todos lados. Esto no es que estemos descubriendo el hilo negro, esto se viene aplicando en Europa desde hace muchos años. Las ciudades, como desgraciadamente está el caso de Ucrania ahorita, cuando terminan las guerras, se ven en la necesidad de reconstruirse. Pero son ciudades devastadas. Ahí empezó el proceso de reciclaje. Reciclaron toda la demolición de las edificaciones que tuvieron devastadas por la guerra. Y ellos pues nos llevan 70 años de ventaja en la tecnología, en la técnica, en lo que sea, para aprovechar los recursos que tienen. No necesitan ir a sacar más recursos naturales de la tierra, que ese es el daño que estamos haciendo. Oiga, pero me están preguntando, ¿todo eso es reciclable? O sea, ¿todos esos desechos de construcción son reciclables? El 100% de los desechos son reciclables. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que si la tierra que no nos sirve para un evento de construcción posterior, nos sirve para remediar o mejorar otro terreno. Reciclar, su palabra lo dice, muy fácil, es reutilizar o volver a meter en el ciclo. Reciclar. Ciclo de vida. En el ciclo de la naturaleza. De la naturaleza de vida o de lo que nos estemos enfocando. Nos llama el ingeniero Joel Reyes, que le tengo un gran cariño, respeto también y admiración. Es un hombre también comprometido con el cuidado del medio ambiente, que usted ubica también perfectamente bien. Es el gran promotor de nosotros. Muy comprometido. Dice, oiga, por los acontecimientos se han adelantado las predicciones científicas. Hemos sido crueles como seres inocentes e indefensos. La naturaleza ya ha empezado a cobrar las facturas de nuestras acciones. En Nuevo León, hoy tenemos
Traemos muestra de ello con la escasez del agua. Tenemos solo 8 años para evitar que la catástrofe se vuelva irreversible, arquitecto. Es un tema que decía yo en el foro, bueno, acá en el foro, ¿no? El foro fue ayer, el foro intergremial, ahí todo muy bien, en el Colegio de Ingenieros, en el Colegio de Arquitectos, pero parece que no hacemos nada. Yo me pregunto, las autoridades municipales, los presidentes municipales, bueno, los legisladores, los diputados, a nivel local, a nivel federal, ¿están comprometidos realmente con este concepto, con esta idea de reciclar, de esta economía circular, o es discurso nada más, mi querido Roberto? No puedo decir que no estén comprometidos, porque ya la ley salió y la hicieron los legisladores, está publicada. En la ley dice que los obligados hacer este manejo de la gestión integral de los residuos son los municipios. Los municipios tienen la obligación de ese manejo a través de ellos mismos, a través de organismos operadores como soy yo, o una asociación entre ellos, los organismos operadores, o inclusive intermunicipales. En el caso de Querétaro tendrá que ser intermunicipal, porque Querétaro está conformado ya por varios municipios. La zona conurbada no es Querétaro, es Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Escobedo, y nos podemos ir hasta San Juan del Río. Sí, claro. A todos nos interesa y todos debemos trabajar con el mismo fin. ¿Y lo hacen? No. Porque debemos de. Es Yo he mandado, buen deseo, he tocado 1000 puertas, me las abren y me las vuelven a cerrar. No hay mucho interés porque hay desconocimiento, ¿no? Hay falta de conciencia. Eso es lo que falta. De estar conscientes de que tenemos un problema y lo tenemos que arreglar. Oiga, dice, buenos días. Creo que la frase que acaba de mencionar la persona que está en entrevista, el arquitecto Roberto Ledesma, dice la persona que está en la entrevista, que daría que la naturaleza necesita del ser humano, necesita que la cuidemos, que la atendamos, que tengamos la consideración necesaria para cuidar todo lo que la naturaleza nos ofrece y dejar de destruirla, pero de manera inmediata, me dice don Miguel Aguilar. Sí. O sea, lo deberás hacer desde la casa, en la escuela, la oficina, en la empresa pública, en el gobierno, políticas públicas para eso. Paradójicamente, pasa que los funcionarios que me han atendido y me dicen que no pueden hacer nada porque no está legislado, porque no hay una ley y no toman acciones, nos podemos ir a cualquier kinder. Y los niños en ningún país del mundo, los niños están obligados a algo, no hay una ley que obligue a los niños a nada. Y los niños hacen la gestión medioambiental desde el kinder. Y ahí es donde aprendemos y desarrollamos esta cultura y este compromiso y esta convicción ciudadana. Me preguntan, y gracias a Regina Pérez, me dice, oiga, nosotros como ciudadanos, la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer en lo micro, en lo que nos corresponde a nosotros? Porque, por ejemplo, en casa quitamos unas losetas de concreto y las regalamos a otros vecinos que las necesitaban, pero la tierra y demás cosas le pagamos a un señor que se las llevó y ellos ya no sabíamos a dónde la fueron a tirar o qué hicieron con ese escombro, con esa basura, con esos materiales. ¿Qué hacemos? Eso es importante, la trazabilidad de nuestros residuos. Quiere decir, desde donde los producimos hasta donde los vamos a llevar para ver qué van a hacer con ellos. Esa es la trazabilidad. Tenemos que estar seguros de que el manejo de los residuos es correcto. Así lo marca la ley. La ley obliga a que lleves tus residuos a bancos de tiro autorizados de disposición final y plantas de reciclaje. Ajá. Los bancos de tiro van a estar obligados a recibir material y a separar el material que pueda ser susceptible de reciclado para que ahí no lo reciban si no tienen capacidad de reciclaje y lo manden a una planta de reciclaje. ¿Pero eso se hace, ingeniero? No se hace. Desgraciadamente no se hace. Es el tema. O sea, yo lo hago de una manera, digamos, artesanal o semi-industrial, porque yo recupero residuos de concretera. Vaya, es otro tema importante, el tema de las concreteras. Y de esos residuos de concreto, de las plantas de concreto, fabrico bloques, fabrico viguetas, fabrico... Son 100% reciclables. 100% reciclables. Me espera, déjeme hacer una pausa, ¿no? Déjeme hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa. Tengo aquí más comentarios. Una gran labor. Que no le aflojes. Dice, no aflojes. Traerá beneficios para todos los queretanos y también para el cuidado de nuestro ambiente. Ánimo, me dice Francisco Niembro. Gracias también por los comentarios. Me dicen también de este lado, oiga, ya no deberíamos si no es ya. No deberíamos si no es ya.
a hacer algo para trabajar, para que haya políticas públicas a partir del día de hoy. El gobierno debería sancionar con mayor insistencia a los infractores, a quienes afecten a la naturaleza. Me dice Benito Gómez de la colonia Álamos. Bueno, eso debería ser, está en la ley que deberíamos cumplir. Y hay que revisar además esta ley de economía circular, por cierto, en Querétaro, que obviamente tiene varias incidencias importantes para el cuidado del medio ambiente. 8 de la mañana con 4 minutos. Y el Partido Verde, bien, gracias. Bueno, ese es otro tema. 8-4, la pausa, regresamos enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio